Hace muchos siglos existía un rey soberano que su reino se extendía de tal manera que llegaba a los confines de la tierra. Era tanta su sabiduría, tanta su autoridad, que dicen que no podía suceder nada sin su permiso o consentimiento. Este rey era dueño de todo el oro del mundo. Era el rey del planeta y tenía todas las riquezas de la tierra y las administraba de tal manera que él incluso podía distribuir cierta parte a los necesitados, a los despreciados. Y en su inmensa bondad decretó otorgar sus promesas y una herencia a gran parte de sus hijos. Sin embargo, hay un problema. Esta herencia tenía un requisito: que sus hijos fueran leales al rey, que sus hijos fueran fieles a su mandato y creyeran en él. Y aquí está el gran problema. Muchos de sus hijos no eran fieles al rey, sino que en sus corazones querían rebelarse contra él. Y el rey, como buen padre, conocía a sus hijos, conocía sus intenciones. Así que, ¿qué iba a suceder con la promesa? ¿Iba a quedar obsoleta por la infidelidad de algunos? De ninguna manera. El rey, con su gran sabiduría, lleno de gracia, invitó a los mendigos de todo su reino para que se sumaran al banquete. Y los adoptó como a sus propios hijos y los hizo herederos de la promesa. Así, él fue fiel a su promesa y mostró gracia para con sus verdaderos hijos, porque sus hijos no fueron los que vinieron de sangre, sino aquellos que él escogió. Algo así, similar, es lo que sucede con Dios y con este misterioso, este gran plan de salvación que tiene para con sus hijos, tanto con los judíos como los que no lo son. Y este plan de salvación es el que Pablo nos viene explicando en la carta de los Romanos. Y llegamos al extraordinario capítulo 8, que nos dice que tenemos una seguridad de salvación en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Si eres salvo, puedes estar seguro de esto. Y Pablo nos explica el orden de la salvación, que Dios nos conoció de antemano y nos predestinó. Y como dice Spurgeon, podrás estar en desacuerdo con la palabra predestinación, pero nunca podrás borrarla de la Biblia, porque allí está. Y podemos ver en todos Romanos las hermosas doctrinas de la gracia, que somos salvados solamente por la voluntad y la misericordia de Dios y no por nada que nosotros hagamos. Y no las inventamos nosotros los reformados, no las inventó todo para la gloria de Dios. Las dice la palabra del Señor. Y finalmente, listo, se acabó Romanos, ¿verdad? Porque con esas últimas líneas del capítulo 8 yo diría, listo, qué buen cierre para el libro. No. Todavía quedan muchos cabos sueltos, todavía hay muchas dudas sin contestar. Por ejemplo, del capítulo 1 al 3, Pablo nos dice que los judíos necesitan salvación, al igual que nosotros los gentiles. Pero ¿qué pasa con los judíos? ¿Cómo van a ser salvos los judíos? Y Pablo abre otra sección de la carta. De los capítulos 1 al 3, hablamos del juicio y la condenación. De los capítulos 3 al 5, hablamos de la justificación por la fe. Y de los capítulos 6 al 8,
hablamos de la santificación por medio del Espíritu Santo. Pero ahora Pablo nos va a hablar de un tema bastante polémico y bastante controversial, pero necesario. De los capítulos 9 al 11, Pablo nos va a hablar de la soberanía de Dios en el plan de salvación. Cómo Dios va a salvar tanto a judíos como a gentiles. Cómo salvará a Israel. Cómo su plan de salvación nos incluye a nosotros y a ellos. ¿Qué pasó con los judíos, el pueblo del antiguo pacto? ¿Dónde quedaron las promesas de Dios? ¿Quedaron sin cumplir? ¿Acaso Dios no fue fiel para cumplir sus promesas? ¿Quién es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Nosotros escogemos pertenecer al pueblo de Dios y no es fácil aceptar esta doctrina, hermano. Es la doctrina más odiada, con más objeciones en toda la historia de la iglesia. Y sin embargo, los mayores teólogos de la historia han estado de acuerdo con ella. Y es la doctrina de la elección incondicional, del llamado eficaz de Dios, que se debe tratar con sumo cuidado. Y Dios sabe el por qué hoy nos tocaría esta doctrina, pero en su providencia sé que por algo será. En nuestra confesión de fe de 1689 dice: esta doctrina es el más alto misterio, la predestinación, que debe tratarse con especial prudencia y cuidado, porque si no puede llevarnos a muchos malos entendidos. Pero esto, si los entendemos bien, hermano, puede proporcionarte alabanzas hacia Dios, reverencia, admiración por Dios, humildad, diligencia, abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Y esto es lo que Pablo quiere generar en sus oyentes. Les dice: las promesas de Dios se están cumpliendo. Dios tiene un plan. Podemos confiar en Él porque fuimos escogidos sin condición. Así he titulado el sermón de hoy: escogidos sin condición. Y la idea principal de Pablo aquí, que quiero que recuerdes durante toda la semana, si olvidas todo el sermón y te tienes que quedar con un pedacito, quédate con esto, hermano. Dios, por pura misericordia, nos escogió soberanamente para heredar su promesa. Y realmente anhelo que abraces esta sublime doctrina para que vivas glorificando a Dios con suma gratitud. Y vamos a ver cómo Dios nos salvó en 3 puntos. El primer punto: la promesa infalible de Dios. El segundo: la elección incondicional de Dios. Y en tercer lugar, veremos la misericordia soberana de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? Bueno, vamos con la primera razón: por la promesa infalible de Dios. Leamos del versículo 1 al versículo 5. Dice así: digo la verdad, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén.
Ahora que Pablo nos habló de la salvación segura para los gentiles, se detiene un momento y recuerda a su pueblo, recuerda a su gente, recuerda a los israelitas que no son cristianos. Y dice, digo la verdad en Cristo, porque el que está en Cristo no miente, dándome testimonio en mi conciencia el Espíritu Santo de Dios. O sea, Pablo lo garantiza con toda propiedad. Lo que digo es cierto. Escucha esto. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué estás tan triste, Pablo? Él dice, por los israelitas, por mi pueblo, por mi gente, por mi familia. Pablo no era antijudío como muchos pudieran pensar, por el capítulo 2, que los destruye realmente con la ley. Pero Él los ama. Él los ama porque son su gente, son su pueblo. Y seguramente tú sientes lo mismo que Pablo con muchos de tus familiares. Te pesas en tu corazón y te sacan lágrimas todos los días el hecho de que ellos rechazan a Cristo y no quieren nada con el Evangelio. Y sabemos cuál es su destino si siguen por ese rumbo. Y no solamente nos duele, no solamente a Él le duele, sino que Él está dispuesto a algo que nunca se nos pasaría por la cabeza. Miren, yo quiero estar con Cristo por toda la eternidad. A mí jamás y nunca se me pasaría por la cabeza estar separado de mi Señor. Pero Pablo ama tanto a los israelitas que dice, si yo pudiera, preferiría ser maldito, anatema, separado de Cristo con tal que mi gente se salvara. ¡Wow! Así de desesperado, así es el dolor de Pablo de intenso, que él estaría dispuesto a estar separado de Cristo por la eternidad con tal que la nación de Israel fuera salvado. Él aquí está imitando a Cristo. Él estaría dispuesto a morir en lugar de ellos, pero es algo que él no puede hacer, porque ya Cristo lo hizo, solamente Cristo podía hacerlo. Y me da risa que los judaizantes, los cristianos que dicen que los judíos se van a salvar por el simple hecho de que son judíos, no entiendan este pasaje. Pablo está angustiado porque sabe que los judíos que no creen en Cristo van al infierno. Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Entonces, como esta gente dice que hay otro medio para ser salvos que no es por Cristo. Los judíos serán salvos simplemente porque son de la nación escogida por Dios. No, hermano. El que no cree en Cristo, sea israelita, hijo de Abraham, no importa, va al infierno, porque solamente en Cristo hay salvación. Y Pablo esto le pesa, le duele en su corazón. Hermano, ¿y tú? ¿A ti te duele de esta manera los mundanos? ¿A ti te duele, te pesa de esta manera aquellos que están sin Cristo? ¿O sencillamente no te importa ni te interesa? ¿Te interesa solamente yo, ya soy salvo, los demás que se pierdan, no me importa? ¿No te duelen tus familiares incrédulos? Esto podría decir mucho de ti. Y tú que estás sin Cristo, a lo mejor eres la causa del dolor de muchas personas. Un dolor que no te imaginas. Y para ti no hay una unión con Cristo, sino que estás separado de Cristo y condenado de Él si no te acercas a Él. Hermano, un cristiano indiferente a la salvación de otros es indiferente a su propia salvación. Porque si realmente entendieras tu salvación, estarías muy preocupado por la salvación de otros.
Y ahora, ¿por qué los israelitas son tan importantes para Pablo? ¿Qué tienen de especial los israelitas? Oh, mucho, porque ellos son el pueblo de la promesa. Lee los versículos 4 y 5. A los israelitas les pertenecen todas las promesas de Dios, los pactos de Dios. Mira, desde Abraham hasta el rey David, podemos ver infinidad de promesas, infinidad de milagros que Dios hizo para con los israelitas. Pablo dice que a ellos les pertenece la adopción como hijos. Dios dijo que Israel era su hijo primogénito. Él los adoptó como hijos de entre todas las naciones. Les pertenece la gloria. Ellos vieron sus maravillas. Dios habitó con ellos en el tabernáculo, en el templo, y ellos vieron el resplandor de la gloria de Dios. De ellos son los pactos, los juramentos hechos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David. De ellos es la promulgación de la ley. Dios le reveló la ley y su voluntad a los israelitas. De ellos es el culto, la forma correcta de adorar a Dios como Dios quería que se les adorara. Dios se lo reveló a ellos. De ellos son las promesas. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, son israelitas. Oh, y lo más excelso, la punta de la montaña, lo más grande que podemos ver que se le dio a Israel es el Cristo, el Mesías, la promesa. Jesús era judío, hermano, nunca se te olvide esto. Jesús era israelita, según la carne. Él es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero a la vez Él es Dios eterno, que está por encima de todas las cosas. Dios bendito por todos los siglos. Amén. Esta es la nación más privilegiada de toda la tierra. ¿Qué no hizo Dios por Israel, el pueblo de la promesa? ¿Y qué hicieron? Dios vino a los suyos en forma de hombre. ¿Y qué hizo Israel? Lo rechazaron. Rechazaron el evangelio. Y por eso se nos dice que Dios los rechazó. Y por eso tanto lamento de parte de Pablo y de muchos profetas. Oh Israel, el mismo Señor Jesús lloró por Jerusalén. Tú que matas a los profetas, tú que rechazas a los que Dios te envía. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Dios vino a los suyos y los suyos lo mataron. Lo entregaron a los gentiles para que muriera clavado en un madero. Y tu corazón, hermano, también tiene que quebrantarse en 1000 pedazos al ver esto, al ver la condición de los israelitas el día de hoy. Y tú que no conoces a Cristo, si Dios no salvará a esta nación privilegiada porque rechazó a Cristo, cuánto menos a ti si lo rechazas a Él. Hermano, Israel amó más las leyes de Dios que a Dios mismo. Israel amó más las ceremonias que a Dios mismo. Israel amó más la pompa que a Dios mismo. Israel amó más a los ídolos que hizo en su corazón que a Dios mismo. Israel amó más las fiestas, su linaje, sus sentimientos, sus opiniones, sus tradiciones, más que a Dios mismo. Y las iglesias evangélicas modernas va por el mismo camino.
puede pasarnos lo mismo y tenemos que tener mucho cuidado porque no somos mejores que ellos. Pero esta promesa que Dios hizo a Israel la cumplió. No creas que no la cumplió, porque su promesa no puede fallar. Él nos ha salvado tanto a los judíos como a los gentiles. Y esto nos lleva al segundo punto, la elección incondicional de Dios. Lea conmigo de los versículos 6 al 13. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, no, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, que son considerados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pablo dice, ya va, pero aclaro algo y esta es mi mayor preocupación. Que no se les ocurra pensar que la palabra o la promesa de Dios ha fallado. No, la promesa de Dios no falló. Y es que Pablo entiende que hay un problema. Si Israel está perdido porque rechazó el Evangelio y a Cristo, entonces, ¿qué pasó con las promesas de Dios? ¿Qué pasó con los pactos de Dios? ¿Qué sucedió con lo que Dios le dijo a Israel? Dios se equivocó por la infidelidad de Israel. El plan de Dios se vino abajo. Pablo dice, no, de ninguna manera. Dios tiene un plan desde la eternidad. Nada se escapó de sus manos. Dios sigue teniendo el control de su plan de salvación. ¿Y por qué su plan no falló? Bueno, todos los israelitas son hijos de Abraham. Es cierto, todos los judíos son hijos de Abraham. Pero no todos los hijos de Abraham son israelitas. ¿Ya va qué? ¿Cómo así, Pablo? Versículo 6 dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Cómo así? Ni son todos los hijos de Israel por ser descendientes de Abraham. Versículo 8, no son los hijos según la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, los que son considerados como descendientes o hijos de Abraham. Israel no es los hijos sanguíneos de Abraham. Israel no son los descendientes de sangre de Abraham. Israel son los hijos espirituales de Dios, los hijos de la promesa, el Israel espiritual de Dios. Este es el verdadero Israel de Dios al que se le hizo todas las promesas. En el capítulo 2, versículo 29, Pablo dice que el verdadero judío no es el que se circuncida en su prepucio, sino el que es circuncidado en su corazón, aunque sea gentil, aunque no sea judío. Así que tú y yo somos más israelitas que los judíos que no creen en Cristo, porque es el Espíritu Santo el que circuncida nuestros corazones. En el capítulo 4, léaselo completo en su casa.
Pablo nos dijo que Abraham, cuando Dios lo escogió, era un pagano idólatra. Abraham no era judío. Y sin embargo Dios lo llamó. Y lo llamó cuando aún no había sido circuncidado. Para que sea el Padre de todos nosotros que creemos en Jesús, sin ser circuncidados y sin ser israelitas de sangre. Hermano, más claro, imposible. Pablo dice en Gálatas 3:7, por tanto sepan que todos los que tienen fe son hijos de Abraham. Tú, yo, todos los que creen en Jesucristo son hijos de Abraham, hijos de la promesa. Somos el Israel espiritual de Dios y vamos a heredar sus promesas. Y Pablo nos da 3 ejemplos del Génesis para demostrar esto. Y no se basa en la opinión de Pablo, no se basa en mi opinión o de los bautistas reformados. No. Lo dice la Biblia, hermano. Y vamos a ver cómo Pablo lo demuestra. El primer ejemplo que da es Isaac, hijo de Abraham y Sara. Dice en Génesis 21:12, por Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, Abraham no va a ser por Ismael tu hijo mayor, ni va a ser por los demás hijos que más adelante vas a tener con Cetura. No, la promesa es con Isaac. Bueno, ¿y qué pasa con Ismael? ¿No es hijo de Abraham también? ¿Y qué pasa con los hijos de Cetura? ¿No son hijos de Abraham también? Sí, pero la promesa es con Isaac. Esto que nos demuestra, no todos los hijos de Abraham de sangre eran Israel. Impresionante que Dios desde siempre hizo la distinción y escogió a unos y a otros simplemente los dejó a un lado. La promesa es con Isaac. ¿Y cuál es esta promesa? Génesis 18:10. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa milagrosa. Sara, siendo estéril, va a concebir un hijo. La promesa viene de Dios, no viene por el esfuerzo humano, depende totalmente de Él. Y la promesa era esta, que en este hijo, en esta descendencia, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Que sabemos que en última instancia iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no te sigas esforzando para que las promesas de Dios se cumplan. No sigas forzándolas, porque es por Dios, no por ti. No depende de ti, depende de Él. No confíes en tu linaje, en tus fuerzas. Sin Cristo estás perdido. Dios apartó un pueblo para sí mismo, al que se entra solo por la fe en su Hijo. Dios apartó un pueblo para sí mismo, hermano, y solamente se entra a Él por la fe en su Hijo. Pero está hablando solamente de un hijo. Yo supongo que todos los descendientes de Isaac serán salvos, ¿no? No, el segundo ejemplo que Pablo pone es el de Jacob y Esaú, hijos de Isaac y Rebeca, que es el mejor ejemplo que nos pudiera dar, porque son mellizos, son morochos, para que me entiendan. Es un ejemplo increíble porque tienen igualdad de condiciones. Pudieran ser casi que gemelos, clones. Son hijos de los mismos padres y van a nacer al mismo tiempo. Y Pablo dice, cuando aún los mellizos no habían nacido y aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, fue cuando Dios actuó. Mira, el hijo de la promesa es Isaac, y todos sus descendientes no fueron Israel, porque dice que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Y por qué Dios escogió a Jacob
y no a Esaú, si se supone que Esaú era el mayor y era el que debía heredar la promesa según la ley? Bueno, para demostrarnos que la elección de Israel no dependía del linaje, no dependía de derecho o de la ley, sino que dependía de la pura, soberana voluntad de Dios. Ahora, sería injusto que Dios escogiera a Jacob en base a algo que él todavía ni siquiera había hecho. Yo escojo a Jacob porque yo sé que él va a creer en mí. Pero si él todavía no cree, sería injusto realmente. Y ese es el problema de la visión moderna de las iglesias de la salvación. Que ellos creen literalmente que Dios vio en el futuro. Él vio que tú y yo íbamos a creer y en base a nuestra elección, entonces Él nos salvó. Pero si ni siquiera habíamos creído, ¿por qué entonces Dios nos escogió? Si todavía no ha sucedido ni siquiera. Ahí sí, hermano, realmente sería injusto. Pero Él por su gracia nos escoge en base a su voluntad. Y ahora sé que esto es lo que nos choca, esto es lo que nos suena como que impensable. ¿Cómo es posible que Dios nos escoja en base a Él y no en base a nosotros? Hermano, Él es justo, nosotros no. ¿Tú crees que tú puedes escoger mejor que Dios? ¿Tú escogerías mejor que Dios? El problema con esta visión es que ellos quieren poner la salvación en las manos del hombre. Un ser pecador, un ser en el que no se puede confiar, un ser que se equivoca constantemente. Pero la salvación, gloria a Dios, está en sus manos. La salvación es del Señor. Y mira, yo tuve una lucha implacable con esta doctrina cuando llegué a ella. No te imaginas las vueltas que intenté darle hasta que llegué, doctor R.C. Sproul. Y recuerdo que me confrontó mucho, pero que al final, wow, me confrontó en gran manera. Si Dios se basara en mi fe, si Dios se basara en mis obras para salvarme, entonces ya no es por gracia, hermano. Es por obra, es por algo bueno que Dios vio en mí. Entonces yo tengo muchísimo mérito en esto. Yo tengo gran parte de la salvación en esto y yo puedo jactarme. Bueno, yo creo. ¿Y por qué? ¿O para qué Dios lo hizo? Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, no a mi elección, a su elección, permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Como está escrito, dice Pablo en Génesis 25:23, el mayor servirá al menor. Antes que nacieran, sin haber hecho algo bueno o malo, no por las obras, Dios escogió al menor y no al mayor. ¿Por qué dice conforme a su elección? Conforme a aquel que llama. Y Malaquías 1, del 2 al 3 dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, odié. Esta palabra no se refiere tanto a odiar, sino a amar menos. Lo que Dios dice es, yo preferí a Jacob en lugar de a Esaú. ¿Y por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, el Señor no lo dice. Simplemente dice que se basa en su elección, que se basa en su propósito, que se basa en su voluntad, en Él mismo. Y enfatiza, me encanta como Pablo enfatiza, no por las obras, porque ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían hecho algo bueno o malo.
Oh, como dice Efesios 1 del 5 al 6, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Por qué? Según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por su gracia, hermano. Es por su gracia. No por nada bueno que Él viera en nosotros. Y muchos objetan, y tiene mucho sentido, que Pablo no habla de la elección de quienes van a ser salvos, sino de la elección de naciones. Él escogió a Israel en lugar de Edom, la nación de Esaú. Pero, aunque hablara de la elección de Israel, no deja de ser dos personas. Y Dios escoge a una y no a la otra. Y a una la bendice con la gerencia y a otra la deja en su pecado para que él mismo se pierda en sus delitos. El versículo 24 aclara todo este dilema rotundamente, hermano. Romanos 9, 24. Dice, ¿quién es esta nación que Dios escoge? ¿Quiénes son los que Dios escoge para salvación? Estos somos nosotros. Somos nosotros los judíos. No, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. En otras palabras, somos todos nosotros la iglesia del Señor, los que Dios escogió y salvó por pura gracia. Esto tumba que Dios se sienta y cruza los brazos y espera a que el ser humano muerda el anzuelo, a que el ser humano sea salvo. Veamos quién se salva hoy. Ese no es un Dios soberano. Ese es un Dios que está limitado, que no puede salvar a nadie, que depende del ser humano. Veamos quién me escoge hoy para ver. No me escogió nadie. ¿Y ahora qué hago? Se me echó a perder el plan. Nadie va a ser salvo porque nadie puede ser salvo. No, hermano, no. Este no es el Dios de la Biblia. Miren, hay un bombero que entró en una casa incendiándose y había un niño allí de 8 años. El bombero viene y le dice, vamos a salir, te vas a quemar. Él le dice, no, no quiero. El bombero se queda como, ¿cómo no vas a querer? Vas a quemarte, vamos a salir. El niño le dice, no, no quiero. El bombero sale sin el niño y el niño se quema entre las llamas y muere. Y le dice a sus padres, yo no lo saqué porque él no quiso. Y yo respeté su voluntad. ¿Qué crees que va a hacer la policía con ese bombero? Preso. Pero entonces decimos que Dios es malvado porque nos saca de las llamas del infierno sin preguntarnos si nosotros queremos o no. Porque Dios nos escogió y nos salvó no porque nosotros lo quisiéramos, sino por su pura voluntad. ¿Es Dios injusto por esto? Hermano, Él te salvó. Si Él te fuera dejado en esas llamas, ahí sí fuera injusto, ahí sí fuera cruel. Pero Él te salvó por pura gracia. El ejemplo que pone Sugel, y me encanta, ¿a ti te gustaría que alguien escoja a tu pareja? Que te impongan con quién te vas a casar. Pero entonces, ¿por qué Cristo no puede escoger a su novia? La iglesia es la novia de Cristo. ¿Por qué no tienes el derecho de escoger quién vas a conformar esta novia, este pueblo escogido? Otras preguntas más. ¿Tú decidiste qué día ibas a nacer? Y por eso Dios es malo, que no te preguntó cuándo quieres nacer. Dios le pidió permiso a Adán para crearlo. O a Lázaro. Jesús cuando le dijo,
Lázaro, ¿quieres que te resucite? Lo resucita primero, ¿quieres? No, no quiero, ok, muérete otra vez. Hermano, no, Dios es soberano, tú no. Este es el principio básico y por eso nos choca tanto esta doctrina, porque el hombre quiere ser su propio Dios, el hombre quiere en su lógica humanista humanizar a Dios y que Dios haga lo que Él quiere. Nuestra explosiva reacción ante esta doctrina de la elección solamente demuestra el orgullo que tenemos en nuestro corazón. Es una verdad fácil de entender, pero difícil de aceptar. Pero déjame decirte que Dios ha escogido incondicionalmente, por misericordia, por gracia, un pueblo para heredar su promesa, nos guste o no nos guste. ¿Y por qué fui salvado entonces, Enger? En primer lugar, vimos que fue por la promesa infalible de Dios, que sí la cumplió. En segundo lugar, por la elección incondicional de Dios. Y ahora, por último, por la misericordia soberana de Dios. El tercer punto, leamos de los versículos 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Pablo anticipa la objeción más común. Pablo, si Dios escoge, eso no sería injusto. Y puede que ya en este punto tú te preguntes: Enger, ¿y a mí de qué me sirve esto? Ya me dio flojera tanta filosofía, tanta teología. ¿Para qué predicas cosas tan controversiales? O sea, quiero algo más interesante, algo que yo pueda poner más en práctica. Hermanos, si esto no fuera importante, no estaría aquí. Si esto no fuera importante, Pablo no lo fuera escrito aquí y no dedicara tantos capítulos a hablar de esto. Dios quiso revelarlo por una razón. Ya vas a entender por qué. Necesitas no solamente entenderlo, sino aceptarlo. Pablo dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? No, ni siquiera se les ocurra esto. Como dice Miguel Núñez: si Dios no lo hace como yo pienso, entonces Dios es injusto. Nosotros como criminales queremos juzgar al juez. Queremos poner a Dios en el banquillo de los acusados. No, hermano. Él es el que dicta la justicia, no tú. Puede que para ti sea injusto, pero no significa que lo sea. Y Pablo nos da dos evidencias con sus propias conclusiones por las que Dios no es injusto por la elección que Él hace. La primera evidencia que da: que tuvo misericordia de Israel porque Él así lo quiso. Dice, Dios le dijo a Moisés antes de pasar delante de él, en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. En otras palabras, yo tengo el derecho de escoger al que yo quiera escoger. La misericordia no es algo que se exige. Si un juez te perdona, es algo que él lo hizo porque se compadeció de ti, pero tú no merecías eso y tú no podías exigir eso. Y cuando tú entiendes eso,
que Dios no te debe nada y que su misericordia no debe ser algo obligado, es cuando realmente entiendes esta doctrina. Todos merecíamos el infierno. Nadie podía escoger a Dios porque todos somos esclavos de nuestro pecado. Todos íbamos camino a la condenación. Y si Dios no fuera enviado a toditos al infierno, Dios fuera sido justo, porque violamos su ley, éramos unos criminales y merecíamos la condenación. Pero Dios, porque quiso, en su amor, en su gracia, decidió salvar un grupo de personas, a cientos de miles de personas. Yo tengo aquí $50. Son míos. Aquí que yo sepa, no le debo nada a nadie, ¿verdad? O si hay alguien que yo le deba, no. Ok. Bueno, yo decido darle $40 a mi abuelo Luis. Y decido darle $10 a mi hermana Carmen. Pregunto, ¿fui injusto con el resto de los que están aquí presentes? No. ¿Por qué? Porque es mi dinero y yo no estoy obligado a regalarle a nadie nada. Así mismo pasa con Dios, hermano. Él no está obligado a salvar o a dar misericordias a nadie. ¿Y de qué depende entonces, Pablo? Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. No se basa en la voluntad humana, porque nadie puede hacerlo. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo atraiga. Esto debe generar en ti no prepotencia, todo lo contrario, debe humillarte, debe generarte humildad. No debe generar un sentimiento de Dios es injusto. No, debe generar gratitud y amor hacia Dios. Debe maravillarte, debe darte un sentido de amor por Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me salvaste a mí de entre cientos de miles de millones de personas? ¿Por qué me trajiste a Cristo? ¿Por qué me hiciste recibir el Evangelio? ¿Por qué? Oh, gracias, hermano, gracias, pura gracia que tú estés sentado aquí. ¿Y para qué Dios hace esto? Entonces, ¿es culpa de Dios que las demás personas se vayan para el infierno entonces? No. La segunda y última evidencia dice que Dios endureció el corazón del faraón. Dice, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El propósito por el que Dios no destruyó al faraón y a los egipcios fue para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y esto lo veremos mejor la semana que viene. Lo que quiere demostrar aquí el apóstol Pablo es que Dios no salvó al faraón, no salvó a los egipcios, sino que los dejó en su pecado. Y esto para él poder hacer más maravillas, enviar más plagas y glorificarse más, y que muchos más egipcios creyeran y que los mismos israelitas creyeran todavía más en el Señor. Él sabe lo que hace. Él realmente tiene unos propósitos que no podemos entender, hermano. Y ojo, con esto Pablo no quiere decir que seamos robots, que seamos marionetas, que caigamos en el hipercalvinismo, que Dios me obligó a venir a Cristo y que Dios obliga a las demás personas a que no lo acepten. No. Dios no hace que alguien acepte a Cristo o lo rechace. Eso uno mismo lo hace.
Fíjate, si tú tienes 3 hijos y los 3 quieren ir a matar a alguien y tú logras tomar a uno y lo encierras en su cuarto y no permites que salga, los otros 2 sí van y matan a las personas y van presos. El hijo que tú evitaste que fueras a matar es mejor que los otros 2. No, pero tú evitaste que él cometiera ese delito. Los otros 2 hijos, tú los obligaste a que mataran. Fueron ellos mismos. Asimismo, Dios, las personas que son condenadas, no los obliga a nada. Él los deja tomar sus propias decisiones. Ellos en su pecado deciden rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, y ellos mismos deciden ir al infierno. Pero nosotros, los que somos salvos, íbamos por ese mismo rumbo, pero Dios cambió nuestro corazón, Dios abrió nuestros ojos, Dios nos rescató, nos sacó de ese camino al que íbamos, y al ver la maravilla, la gracia de Dios, nosotros decidimos venir a Cristo en arrepentimiento y con fe. Dios no cree por ti, Dios no se arrepiente por ti, no es una excusa. Tú debes creer y arrepentirte de tus pecados, hermano. Dios es soberano, pero el hombre es responsable de sus actos. Tú eres responsable si rechazas a Cristo o si vas a Cristo. Eso significa endureció su corazón. ¿Quién endureció el corazón? ¿El faraón o Dios? Sí, los dos. ¿Cómo así? El faraón endureció su corazón al querer seguir terco en su decisión de no dejar ir al pueblo salir. Pero dice que fue Dios que no restringió su pecado, sino que lo abandonó en su pecado, lo dejó en sus delitos y pecados, en su terquedad. Y por eso él fue autodestruyéndose a sí mismo en un ciclo interminable. Asimismo, el faraón es responsable, pero Dios endureció su corazón. Así que cuidado, que en tu terquedad de no venir a Dios, llega un momento en que Él te abandone tus pecados, endurezca tu corazón y ya más nunca puedas venir a Él. Este es el momento, esta es la oportunidad que el Señor da, que tú creas el Evangelio, que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. No hay excusa, hermano, no hay ninguna excusa. Ven a Cristo. Y tú que te jactas de tu salvación, ya basta. Dale toda la gloria. Agradece lo que el Señor ha hecho por ti. Humíllate. Humíllate delante de Él.